Bueno, muy buenas noches para quienes son de Argentina y Europa. Buenas tardes para, creo, casi el resto de Centroamérica y América del Norte. En primer lugar, quiero agradecer al gran amigo profesor Andrea Genazzani el haberme propuesto para realizar y coordinar este webinar en lengua española, aspectos prevalentes en la mujer en su mediana edad. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos a participar del 21º Congreso Mundial de Endocrinología Ginecológica, que se organiza del 8 al 11 de mayo de este año en Florencia, Italia. A través de la web, ustedes podrán constatar los múltiples simposios y conferencias magistrales que están programadas para este congreso, con temas de gran actualidad y conferencistas de un alto nivel internacional. Antes de comenzar, voy a presentar a mi co-chair, la profesora Mónica Ñáñez, que es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Córdoba, que es profesora adjunta de dicha universidad, que es diplomada en Endocrinología Ginecológica de la Universidad de París 5, Francia, que es jefa del Departamento de Climaterio del Hospital Universitario de Córdoba y presidente de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, y que ha tenido la diferencia de nombrarme el delegado internacional de dicha asociación. Entonces, vamos a escuchar a la profesora Mónica Ñáñez. Bueno, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Bueno, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias al profesor Genazzani, muchísimas gracias a mi querido amigo y delegado internacional, el padre del climaterio en Argentina y América Latina, el profesor Néstor Ciceles. Un honor compartir con dos de nuestras excelentísimas argentinas académicas que ya van a ser presentadas. Quiero presentar al profesor doctor Néstor Ciceles. El doctor es profesor consulto de ginecología de la UBA, Universidad de Buenos Aires, es presidente honorario de FLACIN, es miembro del comité ejecutivo de ISGE, es académico correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay, es miembro fundador de APEC, FLACIN, y fue además primer presidente de estas sociedades. Fue presidente del primer congreso de APEC de FLACIN y del primer congreso para América Latina en el año 2005 del Mundial de la IMS. Un honor. Miembro honorario de la Universidad Católica de Guayaquil, miembro honorario por servicios distinguidos de la IMS y delegado internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Profesor Ciceles, usted va a tener el gran honor de presentar a la primera conferencista de esta noche. Bueno, muchas gracias, Mónica. El primer relato, como ustedes ven, es comorbilidades y anticoncepción en la transición a la menopausia, estará a cargo de la doctora Silvina Pradier. La doctora Silvina Pradier es una especialista en endocrinología ginecológica, es la jefa de la sección de dicha especialidad en el Hospital Británico de Buenos Aires, es past president de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, AMADA, es docente de pregrado de ginecología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina, y docente de posgrado en endocrinología ginecológica de la Universidad Favalor. Es una referente ineludiblemente del tema al cual se va a referir. Le pido a quienes estén escuchando este webinar vayan realizando las preguntas que se harán y se contestarán posteriormente al primer relato, porque como los temas no se ensamblan unos con el otro, entonces las primeras preguntas van a estar dirigidas a la comunicación de la doctora
Pradier, y después del relato de otra de nuestras figuras importantes en la endocrinología y la endocrinología ginecológica, la profesora Ana María Galich, digamos, harán las preguntas al respecto. Doctora Pradier, la escuchamos. Hola a todos, muchísimas gracias, profesor Cisbés, por la presentación. Es un honor participar de esta mesa. Agradezco a la sociedad por esta invitación. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy frecuente en el consultorio, como es las mujeres en la transición a la menopausia que presentan comorbilidades y que requieren de anticoncepción. Luego de una breve introducción, voy a estar hablando de factores de riesgo cardiometabólicos, cuáles serían las alternativas anticonceptivas en este grupo de mujeres. Hablaré después de la anticoncepción libre de estrógenos y, por último, algunas conclusiones para llevar a casa. Y la mujer mayor de 40 años, a pesar de tener una fertilidad menor, aún necesita una anticoncepción eficaz. Y esta población tiene algunas características distintivas, como que por ahí experimenta síntomas perimenopáusicos que van a ser mejor manejados con métodos hormonales, pero a su vez pueden tener condiciones de salud que contraindican la utilización de ciertos métodos anticonceptivos. Y la mujer mayor de 40 años tiene una mortalidad materna y una tasa de muerte fetal intrauterina muchísimo más alta. Y algunas patologías asociadas que, como ven en el gráfico, van aumentando con la edad, como la diabetes gestacional, la incidencia de macrosomía, la tasa de aborto que es sumamente alta, niños con bajo peso al nacer y preeclampsia. Todo esto nos está diciendo que necesitamos una anticoncepción segura. La transición a la menopausia se asocia con acumulación de grasa abdominal, aumento de peso, insulinoresistencia y un perfil lipídico aterogénico. Y vamos a hablar hoy de los desórdenes cardiometabólicos que comprenden un grupo de alteraciones metabólicas en las cuales se encuentran la insulinoresistencia, la hiperglucemia, la hipertrigliceridemia, la dislipemia, la hipertensión arterial y que, asociado al tabaquismo, aumentan la enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué es importante hablar de esto hoy? Porque, bueno, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica está en aumento y es la principal causa de muerte en la mujer. La prevalencia de hipertensión, de diabetes mellitus y dislipemia va aumentando a medida que la mujer avanza en edad. Y con esto aumenta los factores de riesgo trombótico, arterial y venoso. Y estos desórdenes cardiometabólicos son la resultante de tres mecanismos básicos que tienen que ver con el aumento de edad de la mujer, que expresa un mayor estrés oxidativo con mayores radicales libres. Esto provoca una mayor inflamación con liberación de citoquinas, que va a provocar una mayor heterogeneidad, mayor partículas de LDL, pequeñas y densas que se acumulen en las paredes vasculares y una menor disponibilidad de óxido nítrico, con lo cual va a haber una disfunción endotelial y mayor vasoconstricción. Tenemos factores que limitan las opciones anticonceptivas y vamos a estar hablando hoy del riesgo arterial, del venoso y del metabólico y vamos a dejar para otra charla el riesgo oncológico y el riesgo de patología benigna. A medida que la mujer avanza en edad, el riesgo arterial es más frecuente, con un aumento en la frecuencia de hipertensión, de infarto agudo de miocardio, de accidente cerebrovascular isquémico. Y como ven en las figuras de la derecha, el riesgo venoso también aumenta con la edad, con aumento en la frecuencia de trombosis venosa profunda, con aumento en la frecuencia de embolia pulmonar. Y las pacientes obesas, hipertensas, diabéticas, ¿sí? Y con dislipidemia tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, que va a estar multiplicado por 4 o por 10 con la utilización de anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol. Y lo que hoy sabemos es que este riesgo de accidente cerebrovascular
va a ser mayor con la mayor dosis utilizada. Los pacientes que utilizan etinestradiol de 30 y de 50 microgramos van a tener un riesgo de accidente cerebrovascular más alto que las que utilizan las formulaciones de 20 microgramos de etinestradiol. Como vemos en este gráfico, el riesgo venoso aumenta, el riesgo trombogénico aumenta con la edad, también aumenta a medida que aumenta el índice de masa corporal y va a ser mayor aún cuando están los dos combinados en pacientes que utilizan anticoncepción oral combinada, anticoncepción hormonal combinada. Y ahora los voy a invitar a ver el impacto cardiometabólico de las distintas hormonas que utilizamos en anticoncepción. Tenemos el etinestradiol, que es un estrógeno que es 100 veces más potente que el estradiol, presenta un mayor estímulo hepático. Este mayor estímulo hepático provoca que haya un aumento en la síntesis de proteínas, aumento en los factores de coagulación, aumento en el angiotensinógeno, aumento en las globulinas transportadoras, y parte escapa al metabolismo hepático, pasa a intestino, y hay un segundo paso hepático con metabolitos muy activos, lo cual hace un mayor estímulo de síntesis de proteínas y le confiere una larga acción al etinestradiol. Por otro lado, tenemos el estradiol, que es un estrógeno de menos potencia, con un menor efecto de primer paso hepático, con metabolitos menos activos, como estriol y estrona, y una corta acción. También tenemos el estetrol recientemente, que tiene menos potencia, mínimo nulo metabolismo hepático, metabolitos inactivos, pero tiene la ventaja de tener una larga acción que permite la administración de una vez por día. El estetrol es agonista, tiene una característica especial, que es agonista sobre los receptores nucleares estrogénicos y antagonista sobre los receptores de membrana, lo cual nos daría una ventaja extra y una proyección para pensar que puede ser algo muy favorecedor para reducir el riesgo sobre la mama. Los estudios in vitro y los estudios en animales estarían apoyando esto. Entonces sería el estrógeno del futuro, que ya casi está entre nosotros. Con respecto al perfil hemostático, tenemos el etinestradiol, que aumenta mucho la síntesis de factores de coagulación, disminuye los factores anticoagulantes, con lo cual tiene un perfil protrombótico acentuado, a diferencia del 17-beta-estradiol, que presenta menores cambios en los factores de coagulación, que se mantienen dentro del rango normal, y menores cambios en los factores anticoagulantes. El estetrol presenta mínimos cambios en la hemostasia, y los estudios fase 3 han sido muy promisorios al respecto. Faltaría ver qué pasa en los estudios fase 4 con estetrol para ver su real riesgo trombótico. Con respecto a la síntesis de proteínas, el etinestradiol tiene mucho impacto sobre el SHBG, aumentándolo en forma más significativa que los restantes, y esto puede ser una virtud en pacientes hiperandrogénicas al disminuir la testosterona libre. También hay un estímulo, un aumento en el angiotensinógeno, con consiguiente posibilidad de aumento de la tensión arterial, que va a ser mayor para el etinestradiol, pero no tan distinto para el estradiol, y si bien va a ser mucho menor para el estetrol. ¿Y qué pasa con el riesgo trombogénico? Los primeros estudios retrospectivos nos estaban diciendo o sugiriendo que quizás las moléculas de progestágenos de tercera generación, gestodeno y desogestrel, y también la drospirenona por otro lado, podrían tener un riesgo mayor trombogénico. Los estudios prospectivos nos demostraron que el riesgo trombótico de la drospirenona no es distinto de las moléculas de etinestradiol, levonorgestrel. ¿Y qué pasa con el estradiol? El riesgo de trombosis venosa con estradiol no es muy distinto que el riesgo de trombosis venosa con etinestradiol, levonorgestrel. Un estudio reciente de marzo del 2024
aúna todos los resultados de pacientes con valerato de dinogest, valerato de estradiol asociado a dinagest versus etinidestradiol, levonorgestrel, y lo que nos dice es que el riesgo trombogénico de la formulación de estrógeno natural es significativamente menor que el riesgo trombogénico de etinidestradiol, levonorgestrel. Y este estudio de estradiol NOMAC es en mayores de 40 años, y lo que se vio es que el riesgo de trombosis venosa de la formulación de estrógenos naturales fue similar al observado con las formulaciones de etinidestradiol levonorgestrel. Sobre el perfil lipídico tenemos que tener en cuenta que el etinidestradiol va a aumentar significativamente los triglicéridos, y esto está en relación con la dosis de etinidestradiol. A mayor dosis, mayor aumento de triglicéridos. Y esto va a suceder en todas las vías de utilización del etinidestradiol. Va a haber un aumento también del HDL, y con respecto a las formulaciones de estrógenos naturales, no van a impactar sobre los triglicéridos, y van a haber un aumento entre un 5 y un 10% con respecto al HDL. Esto es para tener en cuenta que si utilizamos progestágenos androgénicos, podemos tener un aumento en la LDL con levonorgestrel y norgestimato, y con la levonorgestrel también hemos visto disminución en la HDL. Con respecto al metabolismo de hidratos de carbono, a tener en cuenta que los progestágenos más androgénicos disminuyen la insulinosensibilidad. Y a mayor androgenicidad, mayor la disminución, mayor es el impacto. Las formulaciones más actuales no tienen impacto, presentando neutralidad metabólica. Y cada vez tenemos más pacientes en nuestro consultorio con síndrome metabólico. ¿Sí? Como ustedes saben, síndrome metabólico está definido por la presencia de 3 o más criterios diagnósticos, entre los que están una circunferencia de cintura elevada, elevación de triglicéridos, HDL disminuida, glucemia elevada o tensión arterial elevada. Y a mayor número de criterios, mayor es el riesgo cardiovascular. Las pacientes con síndrome metabólico presentan el doble de riesgo de presentar eventos cardiovasculares y el doble de riesgo de tener una muerte de origen cardiovascular. En base a todo lo dicho, la Organización Mundial de la Salud y los criterios del Reino Unido hablan de que la paciente que presenta múltiples factores de riesgo cardiovascular, que serían 2 o más, serían categoría 3 o 4 para utilización de estrógenos. Y entre los factores de riesgo cardiovascular están mayor edad, tabaquismo, diabetes, hipertensión y dislipidemias. Esto contraindicaría la utilización de estrógeno, ya sea por píldoras, parches, anillos o inyectables combinados. Y pone como categoría 3 al acetato de medroxiprogesterona. Entonces, la edad sumado a algún otro factor de riesgo arterial contraindica el uso de estrógenos. Entonces, ¿cuáles serían las opciones para nuestras pacientes que presenten comorbilidades y sean mayores de 40 años? Bueno, anticoncepción libre de estrógenos. Podemos estar pensando en píldoras de gestágenos solos, podemos pensar en un DIU de levonorgestrel, en un DIU de cobre, en un implante anticonceptivo, y también, por supuesto, podemos pensar en métodos de barrera o en salpingectomía u obstrucción tubaria. Y tenemos que reevaluar el riesgo periódicamente, y de no ser posible la utilización de ninguno de estos métodos y ante un riesgo de embarazo alto, bueno, por ahí podríamos tratarlo en un equipo interdisciplinario. ¿Qué sabemos de la trombosis con los gestágenos? Los distintos gestágenos, levonorgestrel, noretisterona, desogestrel y el DIU de levonorgestrel, presentan una incidencia de trombosis venosa similares a las no usuarias de anticoncepción hormonal. O sea, no se asocian a un mayor riesgo de trombosis venosa. La Organización Mundial de la Salud ya nos ha dicho que los gestágenos no aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso, ni tampoco de infarto de miocardio, ni de accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa con la drospirenona de 4 miligramos? Bueno,
no tiene efecto adverso en la hemostasia. Y aquí vemos que la drospirenona ha sido utilizada en algunas mujeres ya, aunque no son muchos casos, ya tenemos las primeras evidencias con respecto a pacientes con problemas cardiometabólicos. Fíjense, en amarillo, pacientes con índice de masa corporal mayor a 30, pacientes en violeta mayores de 35 años que fuman, pacientes con algún factor de riesgo cardiovascular o metabólico, historia familiar de trombosis venosa, y hasta ahora, en más de 20.000 ciclos de tratamiento, no hubo ningún caso de trombosis venosa o arterial. Dos palabras con respecto a estos métodos. El diolevonorgestrel, que libera 20 microgramos día de levonorgestrel, tiene la ventaja de disminuir en forma muy significativa el sangrado menstrual, y esto es una característica que es de gran importancia en nuestras pacientes en la transición menopáusica, con la menor tasa de dismenorrea, y se ha visto que previene la hiperplasia endometrial, tanto típica como atípica, previene la formación de pólipos, y también nos puede ser de utilidad para el uso en el tratamiento hormonal de la menopausia. Con respecto a los implantes anticonceptivos de etonorgestrel o levonorgestrel, bueno, van a tener un sangrado impredecible y una de cada 5 mujeres aproximadamente va a tener un sangrado frecuente o prolongado que, si bien no la va a anemizar, la va a incomodar y puede hacer que baje la adherencia al método. También pueden presentar disminución leve de la HDL y pueden llegar a tener variaciones en su peso, tema aún controvertido. El acetato de medroxiprogesterona tiene la ventaja de que es muy económico y que tiene una alta tasa de amenorrea, con una eficacia anticonceptiva importante, pero la desventaja de tener efectos androgénicos y glucocorticoideos, entre ellos retención de agua y sodio, insulinoresistencia, más tendencia a la depresión, disminución de la HDL y posible aumento del riesgo de trombosis venosa. Y también otro tema es la disminución en su masa ósea, que en estas pacientes que ya luego entran en su menopausia, quizás no tengan tiempo a repuntar. Es sumamente importante una buena asesoría anticonceptiva, hacer un muy buen interrogatorio, evaluar bien las comorbilidades que presenta la paciente, tomarles la presión arterial, chequear el último laboratorio que tengan, evaluar bien los riesgos de la utilización de los distintos métodos anticonceptivos para este caso puntual, los beneficios anticonceptivos y no anticonceptivos que le puede generar el método anticonceptivo y las preferencias de la mujer. Y siempre basándonos en los criterios médicos de elegibilidad para métodos anticonceptivos. Hay 2 aplicaciones, esta es de la Organización Mundial de la Salud, y esta está en inglés, y la e-contraception está en castellano, y la pueden tener en su celular para estar chequeando, y esto va a ser una herramienta que les va a dar mucha seguridad al momento de saber cuáles son los riesgos que presenta los distintos métodos anticonceptivos para esas determinadas comorbilidades que presenta la paciente. Entonces, para llevar a casa, evaluar muy bien la condición clínica. Si la paciente no tiene contraindicaciones al estrógeno, preferir los estrógenos naturales, el estradiol y el estetrol. Hacer mucho énfasis en el cambio de hábitos por una vida más activa, con más actividad física y con hábitos más sanos, descansar bien, comer sano. Recordar siempre que los progestágenos son más amables para estas pacientes con comorbilidades, la utilización de diolenorgestrel, implantes y píldoras de progestágenos. Presentan muy pocas contraindicaciones. Y también tener presente que los gestágenos menos recomendables van a ser el acetato de medroxiprogesterona y los más androgénicos, levonorgestrel y norgestimato. En las pacientes obesas, diabéticas e hipertensas, tenemos que tienen mayor riesgo endometrial, considerar fuertemente la posibilidad de colocar un DIU de levonorgestrel. Y tenemos que hacer una reevaluación periódica de riesgos y beneficios, ya que estos van cambiando a lo largo del tiempo y
la paciente se va a favorecer mucho por la mayor opción anticonceptiva y, por supuesto, la posibilidad de utilizar estrógenos en la transición menopáusica. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Pradier. Muy completo y muy interesante su presentación. Ahí, a medida que la iba liberando, se iban realizando preguntas. Bueno, tengo la primera pregunta del doctor Pablo Mongalo, de Nicaragua, que dice lo siguiente: con respecto a la trombosis venosa, el etinilestradiol de 20 microgramos es más seguro que las formulaciones de 30 microgramos. Con la información actualmente disponible no podría decir eso. De hecho, el último estudio que presenté de marzo del 2024 evaluaron si las formulaciones de 20 microgramos eran distintas al riesgo trombogénico de las de 30 y no encontraron diferencias. En general, no hay diferencias significativas en la mayoría de los trabajos. Perfecto. La otra pregunta de la doctora Pamela Gutiérrez, de acá de Argentina, que dice: en mujeres con riesgo vascular, ¿qué indicaría? ¿Píldora de desogestrel sola o de drosperinona sola? Muy buena la pregunta, gracias. Bueno, a ver, la que tengamos a mano, básicamente la que esté al alcance, pero hilando más fino, hay algunas diferencias entre ellas. La píldora de drosperinona tiene una menor retención de agua y sodio, tiene un menor sangrado irregular, menor sangrado inesperado en los primeros ciclos. Tienen más sangrados esperados, entonces eso va a favorecer que la paciente adhiera a su método a lo largo del tiempo. Va a haber una leve disminución de la tensión arterial y nos va a permitir unos olvidos mayores, olvidos de hasta 24 horas. Entonces estas son algunas características diferentes, mientras que el desogestrel permite olvidos hasta 12 horas, porque no se ha estudiado para más, porque en realidad la vida media del desogestrel es más larga y debería de admitirlos. Olvidos mayores. Y, perdón, con respecto a la drospirelona no dije el efecto antiandrogénico que puede ser muy beneficioso en las pacientes en esta etapa de la vida, ¿no? Perfecto. Otra de las preguntas es realizada por el doctor Rafael Bedoya Torres de México, que dice: ¿hasta cuándo podemos usar los anticonceptivos orales? ¿O cómo sabemos que la paciente entró en menopausia? Ok. Hay dos preguntas. ¿Hasta cuándo usar la anticoncepción oral? Bueno, las guías dicen hasta los 55 años. Yo creo que ahora esto está cambiando, ya que las píldoras anticonceptivas de estrógenos naturales no serían tan distintas al tratamiento hormonal de la menopausia. Lo que va a cambiar es que la dosis de progestágeno nos va a sobrar, va a ser más alta. Y bueno, y por supuesto tenemos que evaluar si tiene algún otro riesgo o si es mejor pasar, salir de la vía oral para disminuir el riesgo trombogénico con las vías transdérmicas. Ese es un tema. El segundo tema es cómo hacemos para hacer el diagnóstico de que está en menopausia, y mientras esté con un anticonceptivo oral combinado van a estar planchados la FSH y el LH, con lo cual tenemos que suspenderlos más de 7 días y hacer un dosaje hormonal, midiendo el FSH y el estradiol. Si tenemos un FSH mayor a 30 y un estradiol menor a 30 picogramos por mililitro, bueno, tendríamos que repetir el mismo dosaje a las 6 semanas para estar seguros de que la paciente ha entrado en menopausia, pero no necesita un tratamiento anticonceptivo. Gracias, Si la doctora. paciente está con un DIU, bueno, me preguntó con anticonceptivo, ¿no? Sí, sí. Otra pregunta interesante del doctor Luis Olivares, de República Dominicana. Dice: ¿usaría estrógenos en la mujer hipertensa?
Bueno, a ver, no los usaría. En la paciente hipertensa con cifras mayores a 140-90, intentaría evitarlos, ya que como vimos los riesgos son más altos. Si está entre 140-90 y menos de 160-100, podríamos llegar a utilizarlo en algunos casos especiales, pero no, tratamos de evitarlo. Realmente ahora tenemos muchas opciones mucho más seguras. Ahora, hoy por hoy tenemos la hipertensión, ha cambiado la clasificación de hipertensión y tenemos la hipertensión grado 1, hipertensión leve, que son cifras menores, ¿sí? Y entonces en esas pacientes, sí, si no tuvieran otros criterios que lo contraindiquen, podríamos estar utilizando estrógenos naturales. Bueno, si queda después tiempo de la segunda presentación, que va a realizar la profesora doctora Mónica Ñáñez, vamos a continuar con otra serie de preguntas que se han realizado en relación a este tema y que son verdaderamente todas muy interesantes. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Ciceles, muchas gracias, doctora Pradier. Bueno, ahora vamos a tener el honor y el placer de escuchar a una gran disertante, una gran especialista, la doctora Ana María Galich, que nos va a hablar de osteoporosis, cuándo y hasta cuándo tratar. La voy a presentar a la doctora, tengo el honor y el placer, Ana María, de presentarte. La doctora es especialista en endocrinología y metabolismo, es la coordinadora del área de densitometría ósea del Hospital Italiano de Buenos Aires y además Ana María, entre tantas otras cosas, es miembro del comité editorial de la Revista Argentina de Osteología. Querida Ana María, te escuchamos y al final plantearemos las preguntas para ti. Muchas gracias. Muchas gracias por esa cálida presentación, Mónica, y quiero agradecer a todo el comité organizador la posibilidad que me dio de compartir esta noche Argentina con esta gran cantidad de colegas latinoamericanos y, por lo que escuché, también europeos. Yo voy a hablar un poquito sobre cuándo y hasta cuándo tratar, y lo voy a hacer en base a la presentación de casos clínicos, que siempre me parece que nos ayuda a comprender esta disciplina que es un tanto tediosa, ¿no? ¿Cómo clasificamos a nuestros pacientes en base al riesgo de fractura que tienen? Y esto fue establecido por diferentes sociedades que se encargan del metabolismo mineral, y está establecido en base, como puse en la diapositiva, al T-score de la cadera y del cuello femoral, a la existencia de fracturas, a la evaluación de acuerdo con el FRAX de cada país, tanto para fracturas mayores como para fracturas de cadera. Y así podemos dividirlo en mujeres de riesgo bajo, de riesgo mediano, alto o muy alto, y fíjense, de acuerdo con el color va indicando la gravedad. Por ejemplo, es riesgo mediano quien está ubicada en osteopenia, -1 a -2,5 de T-score en cualquier sitio, que no se ha fracturado y que para el FRAX en República Argentina es menos de 20 para las fracturas mayores y menos de 3 para las fracturas de cadera. Y tendrá un riesgo muy alto si tiene por densitometría osteoporosis, si ya se ha fracturado, o el FRAX le da más de 20 para fracturas mayores y más de 4,5 para fracturas de cadera. Y es así que numerosas guías de diferentes países han establecido qué hacer en cada una de estas pacientes, cómo evaluarlas. Vamos a ir viéndolo a lo largo de la charla. Lo cierto es que todas las mujeres que presenten osteoporosis en su densitometría deberán tener una evaluación para descartar causas secundarias. La Sociedad Europea también tiene sus reglas, sus guías, y acá las traduje, y ellos establecen riesgo bajo, alto o muy alto, y son mucho más concretos en cuanto a las drogas a usar. Vamos a empezar presentando una primera mujer. Todas son pacientes de mi consultorio,
Esta es una señora que tiene 58 años, que tuvo su menopausia a los 50, se le indicó reemplazo hormonal con tibolona el primer año y luego ella lo suspendió. No tiene en el interrogatorio ni antecedentes familiares de osteoporosis ni de fractura, pero a lo largo del tiempo presentó una fractura del platillo tibial izquierdo y a los 54 años, por una caída, se fractura el quinto metatarsiano y entonces el clínico general la deriva a hacer una consulta con el metabolismo fosfocálcico. Ella traía una densitometría que mostraba que tenía osteopenia, menos 1,7 en la columna y menos 2,3 en la cadera, que la colocaría dentro de un riesgo mediano, pero ya tiene fracturas. Y esa densitometría respecto del año 2017 había empeorado un 15% en la columna y un 7% de la cadera. Como era una mujer de 58 años, nuestra sugerencia fue que retomara la tibolona. ¿Qué tenía en su evaluación metabólica? El beta-croslaz, que como todos ustedes saben, es indicador de la degradación de la fibra colágena y se mide en la sangre. Este telopéptido permaneció alto durante muchos años, indicando que la fibra colágena del hueso se estaba destruyendo. ¿Qué buscamos con el tratamiento? Que ingrese dentro del rango de la mujer premenopáusica, y es lo que establecen las guías. Los valores para aquella mujer que está haciendo tratamiento deben correlacionarse con los obtenidos en jóvenes de 25 a 35 años sin que estén tomando anticonceptivos. ¿Qué vamos a hacer cuando dejemos de darle a esta paciente su reemplazo hormonal con tibolona? Tenemos que cerrarlo con otro tipo de tratamiento. Y esto ya se conoce, fíjense en esta diapositiva, desde el año 1981, cuando el doctor Christian Klaus estableció, Klaus Christiansen, estableció en un grupo de mujeres jóvenes que las trataba con estrógenos y su densidad mineral, que en ese momento se medía en el radio, iba aumentando. Después hacía un crossover y a algunas les suspendía el estrógeno y esto bajaba, mientras que a las que venían con el placebo las intercambiaba y veía que había esta pérdida rápida que se sigue manteniendo y diciendo aún en las revisiones actuales, de modo que esto es un concepto muy importante a tener en cuenta si vamos a suspender el tratamiento hormonal que recibió para mejorar su masa ósea. Hay que cerrarlo con otro tratamiento, y en este caso el más usado es el bifosfonato. Sabemos que los estrógenos se vienen usando hace más de 70 años para el tratamiento de las alteraciones esqueléticas, y en todos, absolutamente en todos los trabajos independientes de la edad de la paciente, demostraron que eran buenos. Fíjense en el gráfico del WHI, mujeres que no tenían riesgo para fractura de cadera, la fractura de cadera bajaba de tal manera que el riesgo era de 0,67, pero cuando las mujeres dejaron los estrógenos, estos pasaron a determinar un riesgo de 1,27. O sea, esto está poniendo de manifiesto que los estrógenos ayudan a bajar la incidencia de fractura y que si los suspendemos vuelven a aumentar. A pesar de que el doctor Watts considera que alguna actividad remanente puede existir. Veamos otro caso de otra paciente de similar edad. Esta es una mujer que cuenta que a los 12 años ella tiene dismenorrea, se le hace diagnóstico de endometriosis, a los 23 años se la somete a una primera cirugía, después recibe Leuprolide por varios años, cuando ella desea embarazarse se lo suspende, tiene 2 embarazos, a los 30 años, por persistencia de la sintomatología y viviendo en Estados Unidos, le hacen una nexohisterectomía total, y eso fue en el año 2001. No le dan sustitución hormonal, en parte por lo que conocíamos en ese momento, y en segundo lugar porque tenía toda una historia familiar, oncológica, cánceres de hígado, cerebro, riñón. La evolución de la chica se complica con el desarrollo de un hipertiroidismo que necesita tratamiento con danantisol. Tiempo después
Sus médicos tratantes deciden preservarle la masa ósea indicándole hacer ejercicios y tomar alendronato, que lo toma por 10 años. De regreso a la Argentina, consulta a otro médico que le indica cambiar a denosumab por falta de respuesta en la densitometría. En ese interín sufre una fractura de muñeca, pero no por fragilidad. Y acá aprovecho para transmitir este concepto. Fractura por fragilidad es cuando un individuo se cae desde su propia altura con un traumatismo que en una persona sana no generaría fractura. Esta chica se cae de la escalera del subte porque un individuo tiene un fenómeno de convulsiones y estaba en la escalera inmediatamente por delante, la empuja y para protegerse coloca la muñeca. Fue una mujer delgada, fíjense que tiene 19.3 de BMI, que estaba recibiendo tratamiento con denosumab y por eso tiene el beta-cross-labs bien bajito, y la densitometría era esta, menos 2,4 de T-score en la columna, excluyendo la L4 porque en esa zona se veía hipertrofia facetaria, que se ve en la radiografía, que sobrevaloraba la densidad mineral, pero su TBS era de 1161, como expresión del deterioro de la masa ósea sufrido en aquellos años donde los estrógenos bajaron a 0. Entonces, 10 años de alendronato, 2 años de denosumab, su masa ósea se mantiene igual. Mi respuesta fue: suspendamos el tratamiento y démosle ácido zoledrónico. ¿Por qué dijimos suspender el tratamiento después de tan largo tratamiento con bifosfonatos? Porque no hay estudios que demuestren la eficacia, largo tiempo de tratamiento. En este caso tenemos 2 trabajos. Uno que es el FLEX, que trabajó con alendronato, donde se vio que más de 5 años, los pacientes llegaron a recibir hasta 10 años, preservaba la masa ósea y solamente disminuía algunas fracturas clínicas hasta el 5.º año, mientras que el trabajo con zoledrónico, el Horizon, que se extendió a 6 años, mostró que disminuía las fracturas morfométricas, de tal manera que estaríamos autorizados a suspenderlo. ¿Y por qué también queremos suspender? Porque tratamientos prolongados con bifosfonatos aumentan las complicaciones. ¿Y cuáles son? Osteonecrosis y fracturas atípicas. ¿Cuál podría ser la conducta si nosotros estamos tratando a una mujer que no responde a un bifosfonato oral? Bueno, darle otro inhibidor, que puede ser el zoledrónico, que es por vía endovenosa, o darle denosumab, que va por vía subcutánea. Fíjense, si nosotros decidiéramos, o como con muy buen criterio, el médico tratante decidió pasar de alendronato a denosumab, hay trabajos que combinaron la administración en un trabajo randomizado, controlado, doble ciego, dándoles después de alendronato denosumab o zoledrónico, que vieron que la respuesta en densitometría era mucho mayor en las pacientes que recibían denosumab, porque logra una mayor inhibición del remodelado y aumenta la densidad mineral. Pero denosumab hay que tenerlo presente, que es un anticuerpo monoclonal que solamente bloquea las células y que cuando se suspende pasa esto que ya lo conocíamos desde el año 2011. Hay un descenso abrupto de la disminución de la densidad, de la columna lumbar. Hay un descenso de la cadera que llega a valores inferiores a los basales pretratamiento, y ese descenso es realmente abrupto y se puede complicar con fracturas vertebrales, las conocidas fracturas en cascada. Entonces, en este caso, uno, para no someter a la paciente a este riesgo, tiene que explicarle que es un tratamiento reversible, que cuando se va a suspender tiene que consolidar la respuesta con otro tratamiento que siempre, siempre es un bifosfonato. Y en ese aspecto, las guías europeas de la Sociedad de Tejidos Calcificados, ¿qué dicen? Si tenemos una paciente joven con riesgo bajo, no hay que darle denosumab.
Y esto lo vemos pacientes con osteopenia sin fracturas que reciben denosumab. Si la paciente estuvo recibiendo denosumab por corto tiempo, hasta 2 años y medio, ¿qué vamos a hacer? Se lo suspendemos y empezamos a darle o bifosfonatos por vía oral, acá el preferido es el alendronato, entre 12 y 24 meses, o le damos zoledrónico por 1 o 2 años hasta reevaluar. Pero si la mujer recibió más de 2 años y medio, es decir, denosumab por un tiempo prolongado, ¿qué podemos hacer? O continuamos con denosumab hasta 10 años, si es que ha tenido una fractura por suspensión de la medicación, o cambiamos directamente a zoledrónico. Y el régimen es darle zoledrónico, controlarlo después con los marcadores y eventualmente repetirlo a los 6 meses. Si no tenemos marcadores, porque vivimos en el interior de la Argentina, y podemos prescindir de ellos y darle fijo a los 6 meses y repetirlo a los 12 meses. Y vemos ahora otro caso de una mujer joven también que recibía tratamientos con zoledrónico por 3 años. Ella tiene osteoporosis por densitometría, hoy tiene 61 años, y esa osteoporosis estaba asociada a hipercalciuria, por lo cual estaba recibiendo tiazidas. Su historia ginecológica era normal, pero tenía el antecedente de fractura de cadera de la mamá. Estos son antecedentes que no se pueden dejar de recolectar en el interrogatorio. Al principio, su médico tratante le indicó ivandronato, que no lo toleró, y entonces pasó a darle zoledrónico cada año por 3 años. Medicación que uno se asegura que el paciente cumpla, porque ese es un gran problema en el tratamiento de la osteoporosis. En la actualidad, ella vuelve a la consulta con una densitometría que se había deteriorado, aún después de haber suspendido el zoledrónico, que tiene una vida media larga. Para nosotros la causa de la osteoporosis era genética y estaba agravada por la hipercalciuria. ¿Por qué decidió el médico darle zoledrónico? Porque es una excelente medicación que ha demostrado que disminuye un 77% la incidencia de fracturas vertebrales y un 41% las fracturas de cadera, y es la medicación que nosotros usamos en internación para las pacientes que se han fracturado. Entonces, recuerden, no tolera por vía oral, pasamos a otro bifosfonato por otra vía, y en este caso fue el zoledrónico. ¿Qué pasa con esta mujer? Haciendo ejercicios, siente dolor dorsal, se considera que eso es una contractura muscular, va a traumatología y como ven que tiene una densitometría que se había deteriorado, la derivan a endocrinología. En su radiografía la columna parece derecha, pero me llamaba la atención esta vértebra, que se las amplié, que no tiene el mismo contorno definido de la vértebra de arriba en el cuerpo vertebral, ni tampoco como la vértebra de abajo. Estaba como interrumpida. Entonces, ¿qué hicimos? Le solicitamos una resonancia. Y esta es la resonancia en T1, líquido cefalorraquídeo negro, que muestra negro, edema, líquido en el cuerpo vertebral de la octava dorsal. Y esto es un T2, líquido cefalorraquídeo blanco, que muestra el líquido también dentro de la vértebra. Diagnóstico, fractura aguda vertebral. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Recibió un anticatabólico muy potente, como lo es el zoledrónico. Hay que pasar a un tratamiento anabólico. ¿Y por qué anabólicos? Son los que estimulan la formación del hueso, porque rápidamente reducen el riesgo de fractura, tanto de las vértebras como las no vertebrales. Y fíjense que si bien el riesgo es muy parecido al zoledrónico, en las no vertebrales la disminución del riesgo es mucho más importante. ¿Qué elegimos? ¿Sí? En nuestro país tenemos 2 drogas, o es teriparatide o es romosozumab, que son de manejos pura y exclusivamente del especialista.
Estas son microfotografías para mostrarle qué es lo que hace teriparatide. Produce un engrosamiento de la cortical, un engrosamiento de las trabéculas, y fíjense el paso de una microfotografía previa y posterior al tratamiento con teriparatide. ¿Cuál es la ventaja de teriparatide? Que no produce ni osteonecrosis ni produce fracturas atípicas y que las pacientes se pueden hacer implantes sin ningún inconveniente. ¿Qué otra droga nueva tenemos? Romosozumab, que también es un anticuerpo monoclonal, igual que el denosumab, pero este es parcialmente humanizado y tiene la ventaja de que se puede administrar una vez por mes por un año, a diferencia de teriparatide, que es también en forma subcutánea, pero hay que administrarlo todos los días durante 2 años. Baja también la incidencia marcadamente de fracturas vertebrales y hay que combinarlo con un anticatabólico, como ya lo vamos a ver. Si tenemos la posibilidad de evaluar con marcadores en estos tratamientos, así como mostré al principio que pasaba con el estrógeno, acá es todo diferente. En el caso de teriparatide, aumenta tanto el P1NP, que es el propéptido aminoterminal de la colágena tipo 1, que no lo tenemos disponible en Argentina y nosotros nos manejamos con osteocalcina. Aumenta entonces el marcador de formación y aumenta el marcador de resorción, porque teriparatide produce un gran remodelado. Mientras que romosozumab, que tiene un mecanismo de acción dual, aumenta la formación, pero disminuye la resorción. Tiene un efecto corto, pero aumenta muchísimo la masa ósea y disminuye las fracturas. Cuando nosotros suspendemos un anabólico, siempre hay que cerrarlo con un bifosfonato. O sea, fíjense, estrógeno, cerrar con bifosfonato. Denosumab, cerrar con bifosfonato. Anabólico, cerrar con bifosfonato. Y este es un trabajo que hicieron los italianos, que es un trabajo de la vida real, con muy pocas pacientes que venían tratadas con teriparatide y decidieron, a un grupo le daban zoledrónico y al otro grupo le daban denosumab. ¿Y qué vieron? En la densitometría de la columna no había diferencias, en el cuello femoral tampoco, y en la cadera total tampoco. Y obviamente, como muestra este gráfico, quienes peores estaban, más ganancia de densidad mineral tenían, y eso es sabido para todos los pacientes. ¿Qué pasa con romosozumab? Pasa lo mismo. Si damos un año de romosozumab, medicación cara, y no le damos nada, ¿qué pasa con el paciente? Pierde la densidad mineral. ¿Qué pasa si se le da zoledrónico? La densidad mineral se preserva. Entonces, ¿cuándo lo administramos? Al cabo de 4 semanas de haber suspendido el tratamiento con romosozumab. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de toda esta gama de tratamientos que mostré recién? Evitar nuevas fracturas, disminuir el remodelado y que aumente la densidad mineral. ¿Y esto por qué es importante, si bien en una época se dejó de considerar? Porque ya se sabe que aquellas drogas que más aumentan la densidad mineral, más disminuyen el riesgo de fractura. Y fíjense, acá tenemos zoledrónico, acá tenemos denosumab y teriparatide. No está puesto romosozumab porque cuando se hizo este trabajo todavía no había muchas pacientes tratadas. Y a tal punto es importante la densitometría que hoy se está evaluando, a ver si usamos a la densitometría en los nuevos protocolos de estudio como equivalente de acción realmente de la droga. Entonces, como para ir finalizando, si nuestra paciente, como vimos, tiene un riesgo bajo, ¿qué hacemos? La podemos controlar. 1 o 2 años. Si tiene un riesgo mediano, moderado, podemos controlarla o podemos pasar a bifosfonatos. Y si pasamos a bifosfonatos orales, las podemos tratar 5 años y parar y darle vacaciones. ¿Cuándo vamos a suspender las vacaciones? Si el paciente pierde masa ósea, si se fractura, si empieza a aumentar marcadamente los marcadores de remodelado. Ahora, si tiene riesgo alto o muy alto, como dicen los europeos, elegimos, como hicimos nosotros para esta paciente fracturada, un anabólico. El anabólico hay que cerrarlo con un anticatabólico. Y ahí vamos a proceder de la misma manera. Vamos a parar el tratamiento después de haber consolidado los marcadores y vamos a controlarla. Si la paciente no tolera, tiene un riesgo moderado, no tolera bifosfonatos, está dentro de la edad permitida,
menor de 60 años, también todas las guías dicen vamos a usar el tratamiento hormonal, vamos a usar SERMs. Acá en la Argentina en este momento no tenemos ninguna. Es decir, como corolario y para concluir, si vamos a tratar que esta paciente tenga riesgo realmente para tratarlo, que tenga un riesgo alto o que tenga un riesgo muy alto. Lo que vamos a buscar es que se coloque en un riesgo menor y la cantidad de años va a depender de la evolución de cada paciente. Vacaciones, ¿con qué droga vamos a dar? Únicamente con los bifosfonatos. Si son orales, vamos a tratarlas 5 años y podemos hacer vacaciones de 3 años. Si son endovenosos, como el zoledrónico, podemos darle 3 años y las vacaciones pueden durar 2 años o 3 años, de acuerdo con el metabolismo de cada paciente. Por lo tanto, para concluir y a modo de pájaro sobre todas las drogas que disponemos, podemos decir que si tenemos una paciente joven, como ya dije, bajo tratamiento hormonal, sí o sí hay que cerrarla con un bifosfonato. Si le damos bifosfonatos orales, el máximo de nuestro tratamiento son 5 años y después vacaciones. Si hacemos endovenosos, 3 años y vacaciones. Si hacemos tratamiento con denosumab largo, más de 2 años y medio, cerramos siempre con bifosfonatos. La frecuencia va a depender del metabolismo de la paciente. Si le damos teriparatide, 2 años, hoy se puede hacer más, cerramos con bifosfonato. Y si le damos romosozumab, 1 año y cerramos con bifosfonatos. Muchas gracias. Pido disculpas si me excedí en el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, Ana María. Espectacular tu presentación, felicitaciones, la gente te felicita. Y la verdad que con el caso clínico, los casos clínicos, maravilloso, porque es un teórico práctico espectacular, de lujo. Muy buena docencia. Gracias. Bueno, mira, acá tenemos preguntas, unas cuantas. Bueno, la primera, en caso de no contar con los marcadores de remodelado óseo, ¿de qué otra manera nosotros podemos ver si hay compliance con el tratamiento o si este es realmente efectivo? Esto pregunta la doctora Elida Rodríguez, de Argentina. Me parece muy buena la pregunta, porque en no todos los lugares existe, como yo mostré, cetelopéptidos u osteocalcina. Entonces, volvemos a lo primitivo, calcio urinario. Y estas pacientes merecen una calciuria de 24 horas. Cuando hay un gran remodelado óseo, la paciente pierde calcio a través de la orina. Cuando nosotros frenamos el tratamiento, la calciuria baja y también tiende a bajar el calcio plasmático, porque pusimos un freno a la salida. Entonces esa es una forma sencilla, si bien a las mujeres no les gusta, pero la calciuria y su relación con la creatinina urinaria es una forma barata, muy barata de controlarlas. Perfecto, perfecto, en la práctica, perfecto. Bueno, acá la doctora Maribel Dextre, de Perú, que es la presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio, pregunta, ¿qué opina, doctora, de la asociación de teriparatide con denosumab? Primero, yo soy una defensora de la monoterapia. Se los digo a los residentes, para mí es un costo muy alto asociar estos dos medicamentos, pero se puede hacer porque de hecho el trabajo DATA está hecho así. ¿En quiénes podemos asociar? En pacientes que vienen recibiendo denosumab y que se fracturan, que uno no les puede suspender el denosumab porque va a aumentar rápidamente el remodelado. Entonces mantenemos el denosumab y le agregamos teriparatide. Pero si no, es preferible primero el anabólico y después el anticatabólico. Pero se puede asociar. Se puede, bueno, muchas gracias. Ana María, ¿cuándo diríamos que hay fracaso del tratamiento? Excelente tu pregunta. Uno tiene que evaluar densitometría y tiene que evaluar fracturas. La forma y también los marcadores, pero supongamos que no tenemos marcadores. ¿Cómo vamos a evaluar la densitometría? Viendo que el paciente al menos se mantenga estable. El objetivo es que aumente la densidad mineral. Si la señora dice que cumple con el tratamiento, pero la densitometría baja,
Primera cosa, hay que indagar, ese es un fracaso del tratamiento, y el fracaso puede ser porque no tome el medicamento, porque el 50% lo abandona a los 6 meses, estoy hablando de tratamientos orales. Si la señora, una docente cumplidora, dijera que sí, que lo toma y lo está tomando, uno tiene que indagar sobre alguna causa que se le esté pasando. Llámese una enfermedad celíaca, llámese cualquier otra enfermedad inflamatoria intestinal, o pedir un proteinograma y tratar de descartar que no esté desarrollando una banda monoclonal o que se haya instalado un mieloma. Entonces, fracaso, descenso de la densitometría, aparición de fractura, y si tenemos los marcadores, ausencia de respuesta en los marcadores. Clarísimo, clarísimo, perfecto. Ahora, hay una pregunta de una doctora, Verónica Miranda. En uno de los casos clínicos, vos mencionaste el TBS. ¿Cómo se mide, Ana María, y cuál sería su utilidad? Bien. Muy buena la pregunta. El TBS es una herramienta indirecta que mide cómo está la microarquitectura dentro de las vértebras. Sabemos por definición que la osteoporosis la altera totalmente. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que por T-score tiene osteoporosis, pero tiene la microarquitectura alterada, hay que darle un tratamiento muy eficiente porque esa mujer tiene altísimo riesgo de fracturarse. El mismo valor de TBS en una mujer con densitometría con osteopenia también la coloca en riesgo de tener fractura. O sea, cuanto más bajo es el TBS, tanto peor está su microarquitectura y tanto más riesgo de fractura va a tener. La asociación de TBS bajo, densitometría baja, es lo peor que le puede pasar. Entonces, para eso es muy útil. El TBS se hace, hay que tenerlo al programa, y se hace rápidamente sobre la columna que se ha adquirido. No es irradiación para el paciente ni nada. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Mónica, me quedaron muchísimas preguntas también para... Silvina. Sí, yo terminé ya con las 4 que tengo. No, podés seguir haciendo, pero te iba a proponer si había... Salteadito, más, sí. que hagamos un ping-pong, porque veo que hay muchas Dale. más también relacionadas con todo esto Me parece perfecto. Bueno, entonces, hay la primera que voy a hacer de la doctora Claudia Scalice, de acá de Argentina, que le pregunta a la doctora Bladier, ¿la asociación estetrol con drospirenona sería de mejor perfil metabólico que lo que has presentado? Y es una metabólicamente neutra hasta ahora, así que sí, en realidad no hay un estudio cabeza a cabeza, o no lo he visto con respecto, o hay muy sí, hay uno, el de Kipling, con respecto a las píldoras de estradiol. Los dos han sido metabólicamente neutros. Creo que la ventaja fundamental va a ser el tema trombótico. Y otros extras que van a venir después, como del estetrol con respecto a las otras moléculas, como beneficios en la mielinización, en regeneración neuronal, digamos, beneficios vasculares extras sobre la acción en la pared endotelial. Así que por ahí va a venir más probablemente en un futuro, pero ahora hay muy poca información. Sí, el tema de los cuestionamientos que hay en relación al estetrol, que hay muchos, porque en estos días en París se ha liberado el fase 4 de la asociación progestágeno estetrol para la utilización en anticoncepción, no todavía en terapia hormonal de reemplazo, que sigue todavía en fase 3, pero ya para anticoncepción se ha liberado y está en fase 4. Creo que eso hace de que haya más preguntas que después las voy a ir realizando. Hagamos el ping-pong, Mónica. Dale. Bueno, Ana María, acá pregunta la doctora Ana María Arya. Pregunta, ¿es fundamental a ver qué dice, discúlpame, ¿es fundamental contar con el FRAX para evaluación de riesgo, Ana? Sí, sí, sí. Además te sirve como guía
para decidir si tratar o no, pero hay que recordar que cada país tiene sus valores de Frax. Los valores de referencia son los que yo puse, que nosotros tenemos el mismo valor que la población norteamericana. O sea, otra población puede, en vez de tener el 20% para fracturas mayores, tener el 30%, y en vez del 3% para cadera, tener el 5%, pero sí, es importante. Perfecto. Néstor. Sí, el doctor Pérez Fabri, de Nicaragua, pregunta, una paciente con un síndrome metabólico, hígado graso, grado 3 y obesidad grado 1, ¿cuál sería para la doctora Pradil la mejor opción en anticoncepción? Y un método intrauterino sería de preferencia, pero también podríamos, o sea, ya sea un DIU de levonorgestrel sería interesante, y para disminuir, controlar sus sangrados, proteger el endometrio, dar una excelente anticoncepción, pero también podríamos usar una píldora de progesterona sola, de sogestrel o de drospirenol. Correcto. Mónica. Perfecto. Bueno, la doctora Cristina Toa, de Argentina, pregunta, Ana, si luego de denosumab consolidamos con alendronato y no responde al tratamiento, ¿qué droga usarías a continuación para evitar perder lo ganado? Personalmente, prefiero el zoledrónico. Si bien a algunas pacientes no les gusta, yo ayer acabo de ver una señora que se fracturó por agacharse a recoger una cucharita del piso. Es una situación catastrófica. Entonces, cuando vamos a empezar con alendronato, hay que decirle a la señora que al mes de haber dejado que el denosumab ya tiene que empezar, para que se vaya acostumbrando. Porque hay pacientes que a los 6 meses, supongamos, estamos en marzo, le hubiese correspondido ahora la dosis de denosumab y decide que lo quiere dejar, tiene que empezar ya con alendronato y seguirlo por lo menos por 2 años. Igual es muy difícil detener la pérdida de la cadera. La cadera se sigue perdiendo. En ese aspecto zoledrónico es mejor. La verdad, hay que ser muy cuidadoso cuando se empieza con denosumab, porque muchas veces no se le da la precaución a la paciente que esa medicación es reversible. Obviamente que uno no le va a decir al paciente si le quiere establecer un tratamiento con una droga que se puede fracturar, pero la realidad es que si bien hay pocas pacientes, se fracturan y no una vértebra, se pueden fracturar 5 vértebras. Entonces hay que indicarle una droga potente, ¿eh? Perfecto. Néstor. Sí, la doctora Viviana Pantano plantea, paciente con un SIU en amenorrea, ¿cómo hacer el diagnóstico de que esa paciente está en transición a la menopausia? Bueno, el DIU de levonorgestrel no va a alterar los valores de FSH, así que no nos va a complicar el diagnóstico. Si podemos hacer un dosaje, va a estar bien, o sea, dosaje de FSH y estradiol, y como dije antes, están alterados repetirlos 6 o más semanas después para confirmar el diagnóstico. Pero estas pacientes, la verdad que uno se plantea, ¿para qué pedir un dosaje hormonal? Cuando empiecen con sintomatología climatérica significativa, le agregaremos estrógeno, punto, ¿no? O sea, es solamente una cosa teórica, ¿no? Saber cuál fue el punto exacto en qué momento entró en menopausia. Pero no nos va a modificar mucho la conducta tener o no un dosaje hormonal. Si la paciente está sintomática, la esperamos. Pero bueno, a partir de los 50 años podemos empezar a realizar algún dosaje anual para evaluar si está en menopausia. Sí, coincido contigo, es decir, si la paciente no está sintomática, está, digamos, sin ningún fenómeno que le altere su calidad de vida en función del dispositivo intrauterino, ¿para qué sacarlo o para qué empezar a darle un tratamiento de sustitución hormonal estrogénica? Sí, después de un par de años, de pasados los 50 años, porque correspondería para evitar las alteraciones que también nos está relatando la doctora Ana María Garí, digamos, fundamentalmente en las alteraciones en su metabolismo focal. Bueno,
Bueno, otra pregunta de la doctora Claudia Escalice de Buenos Aires, Argentina. Ana María, ¿a quién iniciamos el tratamiento con denosumab como primera droga? Muy bien. Sabemos que el denosumab tiene un efecto exclusivo muy importante a nivel de la cortical. Cuando hay osteoporosis, el hueso de la corteza se llena de agujeritos, los poros se hacen mucho más grandes. Denosumab es muy bueno para eso. Entonces, la indicación es droga de primera instancia para aquella que tiene muy baja masa ósea, sobre todo en cadera, un T-score de -3, -3,5. Entonces, yo en esa paciente elijo denosumab para llenarle todos los poritos de la cortical y aumentarle la resistencia y bajarle el riesgo de fractura. En Perfecto, esas muchas gracias. pacientes, únicamente en la que tiene osteoporosis importante. Y sobre Muchas todo de cadera. Perfecto, gracias, muy clara como Bueno, siempre. el doctor Leonardo Torre se pregunta si debe suspenderse inmediatamente después de la segunda FSH alterada o esperar un año, como señala, dice la guía del Reino Unido. No la conozco particularmente, no sé vos, Silvina. Ujú. Si tenemos, lo que pasa es que yo lo que dije son las dos, la combinación de los dos factores, no solamente una Aparte la del FSH Reino mayor Unido. a 30, sino también asociada a un estradiol menor a 30 picogramos por mililitro. Eso le da más fuerza. Entonces, si los dos valores están alterados y persisten alterados 6 semanas después, ahí ya no tengo por qué seguir con anticoncepción hormonal. Ahora, si solamente tomo la FSH, bueno, no tengo tanta seguridad. ¿Por qué? Porque hay fluctuaciones importantes. Sí, en estos días que estuvimos hablando, vos me mostrabas la guía de la Organización Mundial de la Salud versus la guía del Reino Unido. Es decir, ahí está, digamos, en cierta medida pautado este tipo de situación que estás comentando. ¿Sí? Así es. Brillante. Bueno, Ok. Bueno, Ana María, pregunta la doctora Viviana Pantano, ¿con qué frecuencia solicitarías la densitometría ósea? Bien. ¿Y a partir de qué edad? A ver, si me tengo que ajustar a las guías, voy a repetir lo que dice la Sociedad Internacional de Densitometría. Para la mujer mayor de 65 años o para aquellas menores que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son? Que estén recibiendo sobresustitución tiroidea, que reciban corticoides, que tengan anorexia nerviosa, que hayan perdido peso, que tengan la mama con fractura, o sea, entran todas. Y para la transición en la menopausia que estamos hablando, también todas aquellas que tengan factores de riesgo. Muchas veces la densitometría es una práctica muy barata y muchas veces las pacientes dicen, pero ¿por qué no me pidieron antes? Yo creo porque no se hizo un buen interrogatorio. Porque si uno le pregunta si la mamá ha tenido fracturas, si ha desarrollado cifosis, si ha tenido cálculos renales y una serie de cosas, ya salen espontáneamente los factores de riesgo que llevan a una evaluación. Pero si no, lo que está escrito es lo que dije inicialmente. Mujer mayor de 65 años, y para nosotros los varones mayores de 70, y todas aquellas que tengan factores de riesgo. Y en la transición menopáusica, todas las que tengan algún factor de riesgo, que son miles y ingresan casi todas las pacientes. ¿Y con qué No sé si fui frecuencia? clara. ¿Y ¿Y con con qué qué frecuencia? frecuencia? Bueno, si nosotros estamos haciendo un tratamiento, las guías en general dicen al cabo de 2 años. Nosotros acá la hacemos al cabo del año. ¿Por qué? Porque eso le asegura adherencia. Imagínense ustedes si una paciente viene, trae la densitometría y esta empeoró después de 2 años, como dicen las guías, la decepción si cumplió con el tratamiento es muy grande. En cambio, si bien el primer año aumenta la densitometría, la alegría hace que se adhiera más al tratamiento. Esa es nuestra política hospitalaria para tratar. La tratamos, a los 6 meses le hacemos marcadores, si se puede, si la cobertura lo permite, y al año le hacemos una densitometría. De esa manera trabajamos. Claro, el tema son las obras sociales, ¿no? Que te dicen cada 2 o 3 años, ese es todo un tema a nivel hospitalario, Exacto. bueno, sí, pero Y que autorizan hay una flexibilidad. posición.
¿Viste? Claro. Entonces Hay que uno lidiar dice, con bueno, le hago primero una, después le hago otra y después se cambia de lugar, te mandan a hacer con otra marca comercial de equipo que no se puede comparar. Es muy tal cual. difícil la Es medicina muy ahora. difícil. ¿Viste? Sí, sí, tal cual. Gracias, Ana. Tenemos Néstor. tiempo para algunas preguntas más, pero acá hay una que de la doctora María Castellier, que dice, ya está el esquetrol en el mercado. Bueno, es el comentario que hice hace un momento, que se ha liberado a nivel internacional, no lo tenemos todavía acá en Argentina. Otra pregunta de una, digamos, persona con una gran trayectoria en la temática del climaterio, una gran amiga, la doctora Débora Benkelevich, que pregunta, ¿cuáles son las apps para bajar de anticoncepción? Silvina. Sí, hay dos. Pueden ir a App Store o donde bajan ustedes las apps y ahí ponen I con I latina, I contraception, y ahí va a aparecer ese simbolito que es como un diu con colores así como el arco iris. Esa es una que está en castellano, y después hay otra con un dibujo azul, todo azul, que es de la Organización Mundial de la Salud, que está en inglés. O sea, Sí, la desde el App doctora, Store del teléfono lo bajan. la Y son doctora gratuitas Jacqueline las dos. Qué bueno. es una profunda lectora y, digamos, participativa a sus colegas de trabajo presentados a nivel internacional, y seguramente por eso le está preguntando el tema de la SAP. Adelante, Moni. Bueno, la doctora Sandra Miranda, que nos está mirando de Buenos Aires, Argentina, y que siempre nos acompaña en todos nuestros eventos, pregunta, ¿el calcio se lo dan con los alimentos, Ana María? ¿O qué recomienda, doctora? Sí, nosotros preferimos la alimentación, pero ¿qué tenemos en contra? La publicidad que la leche es mala. Entonces ahí se hace muy difícil. Entonces las vías alternativas, como lo puede ser almendras, sésamos, son muy pocas, muy escaso aporte. Entonces ahí hay que recurrir al aporte medicamentoso. Felizmente la industria, la asociación de laboratorios con empresas que hacen caramelos, nos permitieron tener a disposición algunas gomitas que aportan calcio, algunos caramelitos de buen gusto que aportan calcio, porque si no todo el mundo se queja, ¿eh? Pero lo ideal es que la paciente consuma lácteos. Y como decía Silvina, en general son hipertensas en esta época, aumentan de peso, y bueno, los quesos le van a aumentar la presión, le van a aumentar el peso, entonces se hace un poco difícil y por lo tanto un comprimido de calcio no le va a brindar calorías y le va a aportar lo que necesita. O sea, hay que ir programándolo de acuerdo con cada paciente. Perfecto, un traje a medida, no, no es un pretaporte. Exacto. Perfecto. Néstor. Estoy viendo que todas las preguntas, claro, porque como la última comunicación fue de Ana María, están relacionados con el tema de fosfocálcico. Seguí preguntando vos, que voy a Bueno, esperar ok. a que La pase a... doctora Viviana Pantano, que veo que ha participado mucho, pregunta, ¿la osteopenia debe tratarse? La osteopenia no se trata con drogas anticatabólicas o anabólicas. La osteopenia se trata con medidas sanas de salud, que es lo mismo que decía Silvina para todo el síndrome metabólico, mantener buenos tenores de aporte de calcio, mantener buenos tenores de aporte de vitamina D y ejercicios. Y uno las controla y va viendo, ¿eh? Pero la osteopenia como tal, sin fracturas, no requiere tratamiento, porque osteopenia con fractura es igual a osteoporosis. Perfecto, Ahí perfecto. veo una pregunta Fractura de por fragilidad, ¿eh? Claro, claro. una pregunta Si te de caes la de tu gran, propia altura, ok. de otra gran Sí. amiga y una, evidentemente, líder de opinión a nivel latinoamericano, que es Greta Solís, pero va dirigida a Ana María Galí, que dice, la insuficiencia de vitamina D con osteoporosis, ¿cuál sería la forma más adecuada de reposición?
Está muy buena la pregunta. Eso yo diría depende un poquito de la edad, porque en el país nosotros tenemos dosis de lo más variadas, desde 1000 unidades diarias hasta 100.000 unidades por mes. Nosotros preferimos la administración diaria. ¿Por qué? Porque el metabolismo de la vitamina D es personal. Las cápsulas, que todo el mundo dice tenés que tomar una vez por mes, no la podemos controlar a la vitamina D más que una vez por año, pueden ser tóxicas para la paciente que absorbe mucho o metaboliza bien. Y puede estar bien para aquella que metaboliza lentamente. Entonces, hay que encontrar la dosis para cada paciente. En osteoporosis pedimos dosis entre 30 y 50, no más de eso, para osteoporosis. Después hay otros usos no óseos de la vitamina D. ¿Cómo logramos 30 a 50 nanogramos por mililitro? 1000 unidades por día, 2000 unidades por día. Si hay cirugías bariátricas necesitará entre 5 y 10.000 unidades por día. 25.000 unidades por semana, 25.000 unidades cada 15 días, 100.000 por mes, 100.000 cada 60, 100.000 cada 90, o sea, depende de cada paciente. Y ahí sí también monitoreamos con el calcio, con el fósforo plasmático, que son baratos, y con la calciuria. Lo primero que pasa si nos pasamos de la dosis de vitamina D es hipercalciuria. Y aumenta el fósforo también y uno se va fijando. La doctora Ana María Arja te pregunta, Silvina, ¿qué opciones preferenciales de anticonceptivos tenemos para una paciente con poliquistosis ovárica y síndrome metabólico? Ok. Bueno, es poco probable que nos encontremos con una paciente de poliquistosis ovárica ya tan grande, ¿no? Pero bueno, esta sería una combinación, la verdad, muy importante para trombosis, ¿sí? Así que ya se ha visto que las pacientes con poliquistosis de per se tienen duplicado el riesgo de trombosis, o lo que creemos, y la paciente con síndrome metabólico también tiene muy elevado el riesgo cardiovascular. Entonces, esta paciente lo que le indicaría sería un gestágeno solo, drospirenona, porque es antiandrogénica, y evaluaría la respuesta y probablemente usaría algún otro tipo de antiandrógeno en base al cuadro que presenta la paciente y en base a la evolución. Pero probablemente le agregue espironolactona en caso de ser necesario. Pero bueno, va a depender del cuadro que presente, ¿sí? De lo que predomine. Bueno, Ana María, pregunta a una querida amiga, la doctora Greta Solís de Nicaragua. La insuficiencia de vitamina D en pacientes con osteoporosis, ¿cuál sería la forma más adecuada de la reposición? Bueno, si tenemos insuficiencia, uno tiene que dar una dosis más alta para llevar a el valor que deseamos. Y acá uno tiene que pensar que por cada 100 unidades de vitamina D que demos, vamos a aumentar 1 nanogramo en la concentración. O sea, si mi paciente tiene, pongamos, 20 nanogramos, yo tengo que aumentar 10 nanogramos para que llegue a 30, o tengo que aumentar para que llegue a 35, 15 nanogramos. Entonces, a esa paciente le tengo que dar como mínimo 1.500 unidades, entre 1.000 y 1.500 unidades por día. O sea, si la paciente tiene 28 y queremos llevarla a 30 y le falta muy poquito, o sea, hay que pensar en eso. Ahora, si tiene deficiencia, que está por debajo de 20, por debajo de 12, ahí hay un esquema fijo, 50.000 unidades cada 15 días durante 2 meses. Entonces ahí vamos a llegar a son dosis grandes. Y después seguimos con 100.000 unidades todas las semanas. Perdón, me equivoqué. 50.000 por semana, son 200.000 por mes, durante 2 meses, y después seguimos 3 meses con 100.000 unidades. O sea, es el doble. No sé si me explico. Después de que hiciste Y los 3 después se meses, puede espaciar si le estamos dando megadosis.
cada 60 días, cada 90 días, dependiendo de los valores que hayamos alcanzado. En Claro. esos casos tenemos que hacerle el resumen de la historia clínica, la cobertura, para que le autorice el dosaje de la vitamina D, porque ahí es muy importante. Es caro, es carísimo, es caro. Es muy, muy caro el dosaje, es muy caro. Sí, sí. Y en Argentina no hay plata. Sí, no, no, claro. Bueno, No, ese es el eslogan. estamos Bueno, prácticamente sobre el final sí, del sobre la webinar. hora, nos queda un minuto nada más. Por el tiempo, realmente me siento muy feliz de haber elegido a las relatoras de este webinar, tanto a la doctora Silvina Pradier como a Ana María Galit y a la coworker Mónica Ñáñez, pues, que ha salido un webinar que ha sido tremendamente exitoso. Hay una serie de mensajes felicitándonos por el mismo. Empezó haciéndolo el doctor Rafael Bedoya de México y otros cuantos colegas de diferentes países, y quien es el PCO de todo esto, que es el doctor Yenazani Hijo, realmente me ha manifestado a través del ciclo de preguntas de que ha sido tremendamente exitoso y que está muy conforme con la liberación de las dos comunicaciones del webinar de esta noche. Así que felicitaciones, muchas gracias. Mónica, te dejo para Bueno, no. Gracias, Néstor. Muchas gracias, Néstor, por elegirnos. Muchas gracias, Davide, por ayudarnos en esto. Muchas gracias al profesor doctor Andrea Genazzani. Muchas gracias, Ana María Silvina, un honor. Y mi querido delegado internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, padre del climaterio en Argentina y América Latina. Muchas gracias, querido Néstor. Invitarlos nuevamente a Florencia, Italia, del 8 al 11 de mayo al Congreso Mundial de Endocrinología Ginecológica, y aprovecho para invitarlos también en noviembre, del 21 al 23 de noviembre, a nuestro Congreso Internacional en Córdoba, Argentina, de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Un honor haber compartido con ustedes y muchas gracias a toda la audiencia por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches.